La elaboración de un proyecto de investigación no es más que un proceso de investigación científica que nos permite dar respuestas, formular hipótesis a un tema que nosotros es de interés y que nosotros queremos buscar cuáles son los posibles caminos que nos van a responder en un momento determinado la pregunta que está formulada. Generalmente podemos hablar que es un conjunto de acciones que están muy bien planificadas y que nos permiten entonces seguir y continuar ese camino. El proceso de investigación generalmente tiene 3 etapas fundamentales en líneas generales, de una manera muy, como ya les repetí, general, como son la planificación, la ejecución y el análisis de resultados y la publicación final, que es el informe final, que es nosotros lo que todos debemos buscar en un momento determinado. Para eso generalmente nosotros tenemos que señalar y poner como base la revisión de la literatura que nos va a permitir a nosotros poder responder todas esas interrogantes. Ahora, ¿cómo elaboramos un proyecto de investigación? Generalmente la finalidad de un proyecto no es investigar por investigar. La finalidad es que nosotros podamos aumentar conocimientos en un área determinada. Y esa quizás nos lleva a nosotros a decir que es la razón de ser de un verdadero proyecto. Ahora, generalmente la pregunta que se hacen todos ustedes, no tengo tema para investigar, ¿cómo me ayudo? ¿Por dónde comienzo? Bueno, generalmente todas las investigaciones se originan de fuentes principales que nos van a dar ideas. ¿Cómo qué? Como descubrimientos que nosotros podemos leer en un momento determinado en cualquier paper de productor de investigación. Vacíos que hay en el conocimiento, conversaciones personales, observaciones de los hechos, experiencias individuales, materiales escritos que pueden ser libros, revistas, tesis, periódicos, cualquier cosa que ustedes puedan tener en un momento determinado a la mano. Teorías que ustedes pueden plantearse o ven planteadas en algunos otros investigadores. Explicación de un hecho, presentimientos inclusive y resultados contradictorios que ustedes ven y creencias también y sus experiencias individuales. Ahora muy bien, hay formas generadoras de tema de investigación y estas se van a venir y van a ser el resultado solamente de una lectura que va a ser reflexiva y crítica. Y esa lectura reflexiva y crítica generalmente viene producto ¿de qué? De participación activa, de experiencias individuales, de prácticas profesionales, de la misma aula de clases de donde ustedes cada día están en un momento determinado con sus docentes, de centros de investigación o inclusive de organismos que están interesados en la investigación y también de quizás las comunicaciones personales con los expertos. Ahora, ¿cuál es ese interés por un tema de investigación? Nosotros debemos de tener, como para todo, criterios que debemos tomar en cuenta para nosotros poder elegir o definir un tema de investigación. Por ejemplo, ¿qué aspectos de la teoría nos gustaría conocer y profundizar? ¿Existe alguna inquietud teórica que nos gustaría investigar? ¿O es verdaderamente de interés el tema? Para todo ello es fundamental que ustedes tengan un lápiz y un papel y escriban los aspectos más interesantes, o sea, o los que ustedes más interés tengan en relación a un tema. Recuerden que generalmente el proceso de investigación científica comienza con el interés que tengan ustedes por un tema de investigación. Ahora, existen preguntas orientadoras sobre el problema, como cuáles son las que podrían orientarlas a ustedes. ¿Por qué del problema que a ustedes les interesa? ¿A quién afecta? O sea, la población de que afecta el problema. ¿Cuáles serían las características del problema? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué factores intervienen en esa orientación del problema? ¿O qué sucedería si ese problema no se logra atender? Todas estas preguntas en un momento determinado sobre el tema que ustedes les van o les causa interés, puede resolver muchas o responder a muchas preguntas. Ahora, hay un aspecto fundamental y que es la base de toda investigación científica, que es la utilidad que ustedes deben considerar o que tienen las revisiones bibliográficas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ustedes hacen revisiones bibliográficas son simplemente, ellas son fuentes de por sí de ideas que son susceptibles a la investigación. Porque le permite valorar todos los conocimientos que hay actualmente sobre el tema que les interesa. Valoración sobre pertinencia y viabilidad del proyecto.
Nos provee también de un marco conceptual para la investigación y ayuda, que es muy importante, a delimitar el objetivo específico. Entonces, toda esa información que nos van a dar sobre aspectos concretos del diseño serían basados en estrategias, procedimientos, pautas, criterios de selección, comparación de los resultados, previsión de problemas, el análisis estadístico, incluso los instrumentos que debemos utilizar de medición. Todo eso nos va a ayudar a ¿qué? A un aspecto fundamental que mucho o más adelante, cuando nosotros toquemos ese tema, va a contribuir a lo que nosotros hablamos, que es una valoración de la validez externa del proyecto. Ahora, hay preguntas que nosotros tenemos que tener para investigar. Y generalmente a mí me gusta utilizar mucho la palabra criterios, porque quizás nos va a ordenar a nosotros y nos va a permitir, como dicen, ordenadamente cómo podemos seguir ciertos pasos. Y en esos criterios, para una muy buena pregunta sobre el tema investigar, tenemos tres aspectos fundamentales, que significa el ser factible, el que sea interesante para el investigador, que es lo que quiere decir que sea novedoso, y por último, ética y relevancia. Cuando nosotros hablamos de factibilidad o que sea factible, nosotros debemos saber de que debemos contar o debemos averiguar si nosotros tenemos el número adecuado de sujetos para investigar. Si hay una experiencia técnica adecuada que nos va a facilitar también esa investigación, si es abordable en cuanto a tiempo y cuanto a dinero y es manejable en cuanto al alcance. Cuando es novedosa uno dice que bueno, va a ayudar a ampliarnos muchas veces hallazgos previos, proporciona nuevos resultados, refuta hallazgos o confirma hallazgos previos. Y en cuanto a la ética y relevancia, nosotros decimos nos va a dar un conocimiento científico mucho más grande, va a servir para una política clínica sanitaria o para líneas de investigación que son futuras. Si nosotros desglosamos los tres aspectos que nosotros habíamos hablado, criterio, vamos a ver y vamos a resumir en esto. Si es factible el problema, debemos determinar que si esa verificar la información va a bastar y es suficiente la que encontremos a nivel de PubMed, por ejemplo, o de cualquier sitio donde nosotros vamos a investigar. Si es realmente es de interés, si puede investigar con las técnicas disponibles que tengan ustedes en ese momento, porque técnicas pueden tener ustedes muchísimas, o que están en esos países subdesarrollados, pero tenemos que vivir en el contexto nacional en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y lo otro, si nosotros contamos con recursos económicos, materiales o de instrumentos necesarios para facilitarnos entonces la investigación. El segundo de los criterios nosotros habíamos hablado es la pertinencia, lo novedoso del tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de novedad es que o no se ha tratado o ha sido muy poco tratado, o que nosotros nos proponemos abordar un tema que queremos tener unas respuestas que son propias del lugar donde nosotros y así poder contrastar esos resultados con investigaciones anteriores en otros contextos diferentes al que nosotros nos estamos moviendo. En relación a los argumentos, nosotros debemos exponer esa necesidad y esa importancia. Ese es el para qué, es una justificación que nos va a ayudar a contribuir a resolver ese problema específico que nosotros queremos darle una respuesta. Y lo otro es que el tema debe ser muy concreto y muy pertinente. ¿Qué quiere decir? Nosotros no vamos a escoger diabetes mellitus en grandes. De diabetes mellitus nosotros tenemos que responder, y es muy general, debemos responder aspectos muy pertinentes, determinados de ese campo general o de la disciplina que nosotros queremos saber. Y ese tema debe responder, y es muy importante también, alineamientos de investigación de la institución académica donde tú vas a realizar la investigación. Porque tú quieres a lo mejor investigar sobre el piojo que le cayó a la cabeza de X, ¿me entiendes? En una institución donde está trabajando es con, no el piojo, está trabajando es simplemente con las pulgas. Entonces nosotros debemos responder, o todos los temas deben responder a esos lineamientos de investigación en la institución académica donde ustedes estén. Y por último, que generalmente nosotros hablamos de la ética y relevancia, nosotros debemos saber que la lectura sobre el tema, o sea, sobre la idea, generalmente nosotros tenemos que sondear y tomar mucha información
para nosotros conceptualizar verdaderamente la pertinencia en ese momento del tema que a nosotros nos ha gustado. Para eso también nosotros nos vamos a, ¿cómo les diría yo?, a tomar y a poner de la mano a aquellos expertos en el tema, en los diferentes campos del conocimiento que nos van a orientar sobre esa pertinencia, nos van a dar los ajustes, los cambios sobre el tema y por qué ha sido trabajado. Muchas veces nuestras ideas son muy vagas, no pertenecen al área de estudio y ellos tienen toda la capacidad de poder nosotros guiar. Y indiscutiblemente al final serían los coordinadores del área de trabajo de grado, los centros de investigación que están actualizados generalmente en el tema respectivo y eso es lo que nos va a permitir a nosotros decir nuestro tema es relevante. Ahora, si nosotros vamos a ver cuando nosotros hablamos de planeamiento de la investigación, hay preguntas que son muy básicas y que van a estar acorde o van a depender de cada uno de los, vamos a decirle, de los pasos o de los capítulos que ustedes más adelante se van a dar cuenta en su proyecto de investigación. Y por eso las preguntas son muy simples. ¿Qué estudiar? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las preguntas de investigación que deben ser respondidas? ¿Qué propósitos tiene la investigación que se plantea? ¿Cuáles son los motivos para hacer el estudio propuesto? ¿Qué hay investigado anteriormente sobre el tema? ¿Qué hay escrito? ¿Qué pretendemos probar? ¿Cómo se va a realizar la investigación? ¿Qué fuentes escritas se van a referir al investigador? ¿Y qué recursos se necesitan? ¿Y cuánto tiempo va a emplear en hacer un estudio propuesto?